Hola, bienvenidos a la videolección número 2 correspondiente a nuestro módulo Enseñanza Estratégica Aprendizaje Autónomo. En esta ocasión vamos a trabajar los criterios metodológicos para la formación por competencias. En un primer videolección habíamos trabajado una apreciación, una aproximación conceptual a lo que significa qué es la enseñanza estratégica y qué es el aprendizaje autónomo. En esta ocasión ya vamos a aterrizar, vamos a comenzar a pisar suelo firme y poder entender cuáles son esos criterios muy importantes a la hora de poder seleccionar una metodología y especialmente por competencias, ¿sí? Entonces, comenzamos con nuestra tabla de contenidos y es ahí donde lo hemos dividido en 5 momentos. En un primer momento nosotros vamos a realizar una especie de introducción, una pequeña introducción. En un segundo momento vamos a ver la taxonomía de Bloom, en qué consiste, de qué forma nos puede ayudar para poder nosotros seleccionar la metodología más adecuada, más idónea, más pertinente en nuestros procesos de formación. En un tercer momento vamos a ver los criterios para la selección de metodologías. En un cuarto momento, el diseño y la gestión de procesos de enseñanza y aprendizaje y finalmente las condiciones que garantizan la utilización de metodologías, ¿sí? Entonces, quiero comenzar con una pequeña introducción. Anteriormente, en nuestro anterior módulo, habíamos visto una aproximación teórico-conceptual de qué es el aprendizaje estratégico y aprendizaje autónomo y enseñanza estratégica. Entonces, es acá ahora que vamos a comenzar a definir algunos puntos muy importantes. Entendemos que un proceso formativo, en una primera instancia, debemos de realizar un diagnóstico de necesidades, poder apreciar cuál es la situación del aula, el clima estudiantil, cómo están respecto a algunas técnicas, estrategias, qué tanto saben del tema que vamos a abordar. Posteriormente, quiero compartir con ustedes lo que es la taxonomía de Bloom. En cierto modo, está creada para poder plantear objetivos. Pero fíjense ustedes que nos puede ayudar en gran medida para la siguiente forma. Si ustedes pueden ver en nuestro gráfico, tenemos 6 procesos cognitivos inferiores y superiores. En los procesos cognitivos inferiores tenemos, primero, las 3 principales áreas. La primera que dice reconocer, el segundo dice comprender, la tercera hace referencia a la aplicación. En un proceso cognitivo superior tenemos el análisis, tenemos ya el tema del trabajo, la evaluación y el último es el producto, la realización. Entonces fíjense que todo proceso formativo comienza principalmente con un reconocer algo y es ahí que nosotros vamos a elaborar el diagnóstico de nuestra clase, de nuestra sesión. Posteriormente vamos en el ámbito del comprender, vamos a comenzar a plantear información, teoría, unas fuentes bibliográficas, vamos a conocer la apreciación del estudiante respecto a la temática. Ya en la aplicación es un trabajo práctico, por ejemplo, podemos ver un trabajo práctico, un pequeño ensayo, podemos pensar también en una actividad que esté relacionada a los contenidos que se está trabajando. Seguidamente vamos a un proceso de comprensión, del análisis y finalmente la presentación de un producto para luego pasar al tema de la evaluación. Entonces, en cierto modo, esta taxonomía nos va a ayudar para marcar parámetros y poder definir cómo comenzamos y cómo terminamos en un proceso formativo, en este caso en nuestro módulo. Siguiente, vamos a ver algunos criterios para la selección de metodología. Es decir, esto es muy importante, fundamental. Los criterios hacen referencia, ojo, que tenemos que tomar en cuenta para seleccionar una o varias metodologías. Y primero, tenemos que plantear objetivos previstos, es decir, tener muy claro nuestro horizonte. Este componente, este apartado es muy importante a la hora de poder definir qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan y cómo nosotros vamos a llegar a este aprendizaje.
En un segundo momento, en un segundo criterio, tenemos la metodología, el método que permita el aprendizaje autónomo y continuo. Esto quiere decir dotarle de ciertos instrumentos, medios, recursos, para que el estudiante en cierta medida tome esa iniciativa, incitarlos a que ellos puedan seleccionar de otra forma cuál es el rumbo de su aprendizaje. En cierto modo también que piensen en los tiempos, que piensen de estos métodos cuál me va a funcionar, cuál es el que se ajusta a mi estilo de aprendizaje. En un tercero, vamos al grado de control del estudiante sobre su aprendizaje. Es decir, mientras más rápido el estudiante tenga esa iniciativa, dé ese paso al frente para poder realizar una actividad y en cierto modo sorprendernos, porque el proceso formativo pasa por eso. Medirnos, tener parámetros que el estudiante mismo pueda superar sus expectativas y motivarse mucho más con estos retos que se pueda plantear. Y finalmente, el cuarto componente es el número de estudiantes. Hay que tener en cuenta bastante el número de estudiantes en nuestra clase. Mientras más estudiantes tenemos, menos control vamos a ejercer, menos supervisión y tal vez una tutoría personalizada. Entonces hay métodos que se ajustan a la cantidad de estudiantes. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos puntos. Otro punto muy importante otro criterio es horas de preparación para el encuentro. Es decir, es muy importante que la planificación previa por parte del docente, preparar el material, es decir, mediante qué canales de comunicación, de interacción, aparte del aula, va a haber otros medios para poder interactuar, qué sé yo, un grupo de WhatsApp, un foro, tal vez plantearlo en una plataforma virtual. Otro criterio muy importante es necesidades del grupo. Partir de las necesidades, sus intereses, sus aspiraciones, qué es lo que ellos buscan, qué tan motivados están, cuál es la expectativa que se está generando respecto a la materia, a los contenidos. Otro criterio muy importante es los recursos. Pensar sobre los recursos humanos, los recursos económicos, tecnológicos y literarios, la referencia bibliográfica, con qué recursos cuento para poder realizar mis clases, para poder realizar ejecutar el proceso formativo en mi materia. Y finalmente los contenidos. Los contenidos son muy importantes también y sí es muy importante plantearlos de una forma muy clara, muy precisa, desarrollarlos sin llenarles de conceptos de información que tal vez no sea necesaria. Ser muy objetivos respecto a los contenidos. A ver, vamos a considerar otros criterios ya para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, un primer criterio que nosotros necesitamos tomar en cuenta a la hora de ejecutar las actividades, porque en cierto modo las actividades ya es un nivel de concreción más específico, ya es lo que determina, lo que marca el rumbo y ya va configurando el producto que vamos a obtener con la enseñanza y por supuesto con el aprendizaje del estudiante. Entonces un primer criterio es atreverse a innovar y ser creativos. Es decir, tanto el estudiante como el docente, es muy importante que seamos un poco atrevidos en esto. Innovación, hacer algo diferente, plantear algo que sea muy atractivo tanto para el estudiante como para el docente, algo que te movilice también, ¿sí? Bastante, que te pueda movilizar y te genere una expectativa para poder lograr ese objetivo. Proponer actividades distintas a los trabajos ya tradicionales, ¿no? Entonces ese es un primer criterio muy importante ya dentro de las actividades que realizamos. Otro criterio que nosotros debemos de desarrollar, tomar en cuenta, es determinar con claridad los objetivos de cada actividad. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Evitar desorientación y una actitud negativa a la técnica. Dicho de otro modo, mientras el objetivo sea más claro, el estudiante ya va a poder visualizar, se va a anticipar a lo que tiene que obtener.
Entonces, este criterio te señala esto, que evitemos que se sienta desorientado, que no sepa por dónde comenzar, de qué forma comenzar, y pues las expectativas van a disminuir y tal vez va a haber una resistencia a la técnica que se va a emplear. Seguidamente, otro criterio muy importante dentro del proceso de enseñanza, de aprendizaje, a la hora de tomar en cuenta las actividades que vamos a proponer, básicamente consiste en proponer actividades factibles en función a los criterios anteriormente desarrollados. Estas actividades tienen que ser reales, alcanzables, objetivas, medibles, cuantificables. Tienen que ser actividades que de fácil acceso también a la información que implica manipular para poder ejecutar estas actividades. Entonces, necesitamos plantear actividades que sean realizables, ejecutables y que no generen una complicación al estudiante. Otro criterio muy importante a la hora de poder plantear actividades es describir y desarrollar paso a paso cada actividad. Es decir, las normas de aplicación, el papel de los participantes. Este punto es muy importante porque se sugiere que cuando tú vas a realizar una actividad puedas plantear una guía de actividades. Una guía de actividades donde demuestre de una manera secuencial cuáles son los pasos que tiene que seguir el estudiante a la hora de poder realizar una actividad, qué herramientas cuenta, cuáles son los criterios de evaluación y algunas observaciones, es decir, algunos puntos que tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, este criterio es muy importante a la hora de poder plantear actividades. Otro criterio que necesitamos a la hora de plantear actividades es calcular el tiempo requerido. Es decir, tiempos que se ajusten a el programa de formación, a la materia que estamos desarrollando. Una actividad tiene que ir ya sea paralelas o ya sea simultáneas, pero que sean tiempos que el docente considere de que lo va a poder realizar. Ahora, también pensar en una posibilidad de que si el tiempo es muy corto, en el proceso se percibe que el tiempo es muy corto, ya poder dar un lapso de tiempo, un extra, para poder realizar con total tranquilidad, tanto para el estudiante y para el docente, que se ha cumplido las actividades. Otro criterio para poder plantear actividades es determinar el material a realizar tanto docente como estudiante. Es decir, ser precisos qué material vamos a utilizar, las referencias, las citas, algunos videos, qué sé yo, ese material que el estudiante tiene que realizar. Tal vez va un cuadernillo, tal vez va un dossier, una guía de actividades, y el docente también, por supuesto, plantear una videolección, tal vez plantear un resumen o textos en un medio digital. Entonces, tenerlo muy claro. Este punto ayuda a poder plantear actividades innovadoras. Otro criterio es sistematizar las observaciones y conclusiones de las actividades. Ya una vez concluida una actividad, pensemos en dar una mirada de qué obstáculos, qué impedimentos, qué dificultades, en qué parte, en qué aspecto ha sido muy dificultoso para el estudiante. También como docente pensar en qué momento ha habido esas dudas comunes entre muchos estudiantes que no estaba muy claro, para poder sistematizar, tener un registro verificable, observable y superar la actividad que hemos desarrollado, y para plantear a la otra actividad que sea mucho más clara, siempre con el ánimo de superar una actividad en la otra. Vamos a continuar, y casi ya finalizando, pensando en 3 condiciones.
Tres condiciones muy importantes a la hora de plantear una metodología en función a competencias, basado en competencias. La primera, confrontar al estudiante ante situaciones complejas. Es decir, en este apartado debemos nosotros, si bien de darle las cosas claras, plantearlas con mucha objetividad, en cierto modo, permitir que el estudiante pueda confrontar información, pueda seleccionar, pueda clasificar, pueda inferir, pueda incluso plantearse una duda de decir, bueno, este material me va a servir. Yo creo que no. Entonces veré una alternativa, un plan B. Entonces ahí, en ese proceso de confrontación, es que vamos a pensar en un proceso autónomo, donde el estudiante tenga la iniciativa de poder reparar, corregir o reencaminar en ciertos modos el rumbo del proceso formativo. Previamente y por supuesto con una interacción con el docente, ¿no? Estando al tanto, con una comunicación fluida y de ida y vuelta. Otra segunda condición muy importante es que el estudiante elabore un producto evaluable y observable. De otro modo, necesitamos que pueda producir algo que se evidencie, que podamos evidenciar, que podamos apreciar las tres competencias que nosotros dentro del proceso de formación por competencias, la que desarrollamos: conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, este producto tiene que ser observable, medible, cuantificable y en cierto modo va a determinar el grado de aprovechamiento del estudiante. Y finalmente, necesitamos nosotros dar ese protagonismo de los estudiantes a los estudiantes en la elaboración del producto. Y nosotros, los docentes, estar como guías, que orientemos, que recomendemos, que hagamos sugerencias y tal vez poder respaldarlos, apoyarles dentro de estas tres competencias que son muy importantes, que es la actitudinal también, ¿no? La actitud, la motivación, el poder motivar a los estudiantes, ayuda mucho a poder pensar en una formación por competencias. Entonces, esas son las tres condiciones que necesitamos a la hora de poder pensar en una metodología basada en competencias. Resumiendo, en una primera videolección hemos tenido una aproximación teórica. Ahora ya estamos aterrizando, ya tenemos visibilizado el puerto para poder arribar. Y las recomendaciones son precisamente estos criterios, estas condiciones que necesitamos para enmarcar, para poner en recuadro la metodología que nosotros vamos a utilizar, en este caso una metodología basada en competencias. Los invito a que puedan participar en lo del foro, participen en la plataforma, que las actividades que se plantean, que sean pensadas, que sean reflexionadas, que sean meditadas, y también si hay alguna duda, una consulta, no duden en recurrir al docente, el tutor. Hay muchos medios, hay muchas formas de poder llegar a un diálogo, a una comunicación y a una tutoría. Entonces, les deseo mucha suerte en la semana 2 y un servidor, el docente, a disposición, ya sea por cualquier medio, para poder aclarar muchas dudas, muchas consultas. Y bueno, les deseo mucha suerte, muchas gracias y seguimos.